anotar preguntas. Depende. En este momento tengo una playadito, yerba, mate común. A veces uso yerba con yuyo, mitad y mitad, depende del día. Bueno, acuérdense que el otro día dijimos que si f es dos veces derivable, o sea, tienen f segunda, habíamos dicho que si f segunda de x es mayor que 0 en un intervalo, llamémoslo i, entonces f es cóncava hacia arriba en ese intervalo. ¿Sí? Cóncava hacia arriba, acuérdense, es carita feliz. Y si f segunda es negativa, en i habíamos dicho que f es cóncava hacia abajo en i. Cóncava hacia abajo, carita triste. ¿Está bien? Entonces, ahí tienen para acordarse. Estar positivos, aunque sea la derivada segunda, si mi derivada segunda es positiva, estoy contento. En cambio, si es negativa, estoy triste. El ejercicio 7 nos dice, determinen los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo de las siguientes funciones. Entonces, bueno, ahí, a ver, el que más gracia tiene en realidad es el b, porque por otro lado es más fácil de derivar. Entonces estoy como en la duda de cuál resolverles. El a está bueno para practicar derivadas, pero no tanto en cuanto a los cambios de concavidad. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Enfocarse en la derivada más difícil o enfocarse en algo que sea más interesante en cuanto a la concavidad? En función de eso voy a hacer el A o el B. Bueno, concavidad, perfecto, que es lo que estamos viendo. Entonces vamos a hacer el B. El 7b es f de x, x al cubo, menos 3x cuadrado, menos 9x, más 11. ¿Sí? Una función polinomial. Entonces, para determinar los intervalos de concavidad, lo que tengo que hacer es derivar. Así como para determinar crecimiento y decrecimiento derivaba una vez, para determinar si la función está contenta o está triste, tengo que derivar dos veces. Entonces, derivo una vez, tengo f', entonces derivemos acá. Me queda 3x cuadrado menos, bajo este 2 que multiplica al 3, 6x, menos 9, más la derivada de la constante, 11, es 0. ¿Sí? Entonces esa me queda la derivada. Derivada segunda de la función. Entonces es 2 por 3, 6x, menos 6. ¿Sí? Fíjense que nos queda una derivada segunda, por suerte, bastante fácil para analizar. Entonces esto es 6, si quieren saco factor común, por x menos 1. Entonces, ¿qué observación podemos hacer? ¿Cuándo se anula esto? Entonces, observación, f segunda de x, dada por 6x menos 1, es igual a 0. ¿Cuándo? Cuando x vale ¿cuánto? Bien, cuando x vale 1, ¿sí? El 6 nunca es 0, entonces x menos 1, el segundo factor es 0, solamente cuando x vale 1. Con esa afirmación, les pregunto, ¿puedo afirmar que 1 es un punto de inflexión? ¿O que hay un punto de inflexión en x igual a 1? A ver si se acuerdan la definición y lo que les comenté al final de la clase pasada. Diego dice sí, Santiago dice no, y Vera, bien. Es neutra, no sé.
Eso, como dice Francesco, es candidato a ser punto de inflexión, ¿sí? Es candidato. Lo que tenemos que, para hacer punto de inflexión, acuérdense que lo que tiene que pasar es ver que en ese punto haya un cambio de concavidad. O sea, de izquierda, a la izquierda, por ejemplo, en este caso, es cóncava hacia arriba, a la derecha es cóncava hacia abajo. ¿Sí? O al revés. ¿Sí? Entonces hay que verificar eso, hay que verificar lo que pasa de cada lado del punto de inflexión. Porque acuérdense el contraejemplo que les di, que es x al cubo, eh, no, x al cubo no, x, ¿sí? La recta identidad. La recta identidad, por ejemplo, cumple que la derivada segunda es 0 en todo punto, pero sin embargo no tienes ningún punto de inflexión. ¿Tá? Entonces lo que hay que ver es que efectivamente haya un cambio de concavidad. En este caso sí, tiene toda la pinta, como dice Diego, y es lo que va a ocurrir, digamos. Entonces, ¿por qué? Lo que voy a hacer es separar el dominio ahora en cuanto al punto de quiebre de la derivada segunda. Así como se acuerdan los ejercicios de recién, lo separamos en cuanto a los signos, a los puntos críticos, ahora voy a tomar los puntos en que se anula la derivada segunda. Entonces, voy a tomar menos infinito 1, 1, infinito. Y lo que voy a analizar ahora es la derivada segunda. Y en función de eso voy a decir si la f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, en menos infinito 1, ¿qué les parece? Entonces, fíjense, tengo que analizar qué le pasa a x menos 1, ¿no? Entonces, si yo grafico acá x menos 1, es una recta paralela a la identidad, ordenada al origen menos 1, raíz 1, ¿sí? Entonces, si x es más chico que 1, o sea, acá, la función esa x menos 1 toma valores negativos. ¿Está bien? Si quieren, resolvemos la inecuación. O sea, tenemos que decir x menor que 1, si solo si x menos 1 menor que 0. ¿Está? O sea, a lo que voy es que, fíjense que yo digo que si x es más chico que 1, x menos 1 y por lo tanto la derivada segunda es negativa. Entonces, ¿cómo está la función ahí? Está triste, claro. Es cóncava hacia abajo. En 1 infinito, entonces, ¿cómo es la derivada segunda? Bueno, el mismo análisis. Fíjense que ahora en el 0 se anulaba y a partir del 1, x menos 1 es positivo. ¿Sí? Entonces la derivada segunda ahí es positiva. Entonces, ¿cómo es la f? Está happy, ¿no? Está contenta. Cóncava hacia arriba. O sea, que en el 1 hay un cambio de concavidad. ¿Sí? La función esta cambia de humor, digamos, en ese punto. O sea que el punto x igual a 1 es un punto de inflexión. ¿Sí? Y acá es importante el hecho de que el 1 está en el dominio de la función. Ahora enseguida vamos a hacer un ejemplo en que si el... Porque acuérdense que cuando definimos punto de inflexión la clase pasada, dijimos, es un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un punto del gráfico en el cual se produce el cambio de concavidad. Entonces el punto en cuestión tiene que estar en el dominio de la función. ¿Sí? Ya enseguida voy a hacer un ejemplo en el cual el punto donde hay cambio de concavidad no está en el dominio, entonces no es un punto de inflexión. Pero bueno, en este caso sí. Entonces esto me permite decir acá que en x igual a 1 hay un punto de inflexión. Ahí lo voy a escribir. Entonces, la respuesta a este ejercicio, sí, verá.
lo que tienen que escribir como respuesta, decime, Claro, ve la pregunta. Siempre que veamos cómo dividir los intervalos para sacar la concavidad, ¿va a ser con el punto en el que la derivada segunda es S0? Sí. A ver, en realidad va a ser punto en el que la derivada es S0, o punto en el que la derivada segunda no existe, o punto que no esté en el dominio de la función. ¿Sí? En todos esos puntos vamos a cortar los intervalos. El ejemplo que voy a hacer ahora para ver el análisis de la función completo va a incluir eso. Es que cómo lo sacamos, Vera, depende del ejemplo. Lo que pasa es que en este caso la función está definida en todo R y la derivada segunda también está definida en todo R. Podríamos encontrarnos con un caso en el que la derivada segunda no esté definida en un punto, como nos pasó en el 4A. ¿Sí? En el 4A, acordate, era para la derivada primera, pero es lo mismo. ¿Sí? El x igual a 0, no, la derivada primera no existía. Bueno, podría pasar lo mismo con la derivada segunda. ¿Sí? Y entonces nos quedamos con, o sea, ese punto cortamos los intervalos. Sí, vamos a hacer ejemplo. Esencialmente, a ver, la reflexión general sería, corto los intervalos en aquellos puntos donde obligadamente lo tengo que cortar. ¿Sí? Además de los puntos en los que se anula la derivada segunda, puntos que no están en el dominio, es obligado, ahí lo tengo que cortar, no puedo seguir de largo. ¿Sí? Y puntos donde la derivada segunda no existe, también estoy obligado a cortar, porque la derivada no existe. ¿Tá? Entonces no tiene sentido ver qué signo tiene la derivada. Es como que con esa filosofía sale natural en donde tengo que cortar. Pero enseguida vamos a hacer otro ejemplo un poco más completo. Entonces la respuesta a este ejercicio sería, por lo tanto, F es cóncava hacia abajo en menos infinito 1 y F es cóncava hacia arriba en 1 infinito. El punto, o sí, vamos a decir, en el punto x igual a 1 hay un punto de inflexión. ¿Sí? En realidad, como definimos nosotros punto de inflexión la clase pasada, era decir el punto del gráfico. Si lo dicen así está bien de todos modos. ¿Sí? O sea, el punto de inflexión en realidad es 1, f de 1, es un par ordenado. Sería el punto 1 y evalúo la función en el 1, que me queda 1 menos 3 es menos 2, menos 9 es menos 11, más 11 es 0. Ah, justo. Bueno, pero es casualidad. 1, 0. Ahí está. El punto de inflexión es ese. Esa sería la respuesta. Ojo, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, punto crítico es para la derivada primera. ¿Sí? Punto de inflexión es para la derivada segunda. Una cosa hace referencia a crecimiento y decrecimiento y la otra a concavidad. ¿Sí? Que no tienen nada que ver en realidad. Verán. Ahí les digo porque terminemos con este ejercicio, le pido a alguien que grafique la función y te digo una cosa más respecto a lo que preguntas. ¿Alguien, Gino, estás? O si alguien más quiere compartir para hacer el apoyo logístico de Gino. Presente nomás.
Ahí está Gino presentando. Esta es la función. Bien, deja solamente la h, ahí está. Esa es la función del ejercicio, fíjense, esa cúbica. Nosotros podríamos ir más adelante, no nos lo pide el ejercicio, pero podríamos con la derivada primera haber hecho el análisis de dónde están los extremos locales, ¿no? Buscando los puntos críticos. El ejercicio nos pedía solamente concavidad. Entonces fíjense que tiene, o sea, esta curva tiene como dos partes, si quieren. La primera parte está triste y la segunda parte está contenta. Eso fue lo que obtuvimos. Y lo que obtuvimos es el punto donde cambia ese comportamiento, si querés sumear Gino, que al x igual a 1, cerca del 1. Ahí está. En ese punto de coordenadas 1, 0, ese es el punto de inflexión. Ahí la función pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Ah, bien, y ahí tiene la derivada segunda. Fíjense que la derivada segunda, que nosotros calculamos que era 6 por x menos 1, o 6x menos 6, justamente, ¿qué pasa? Cambia de signo ahí. ¿Sí? Era negativa a la izquierda del 1 y eso lo vemos reflejado en el hecho de que la función es cóncava hacia abajo ahí y es positiva a la derecha del 1 y fíjense que a la derecha del 1 la función es cóncava hacia arriba. ¿Se entiende? Fíjense también un poco en cuanto a lo que preguntó Vera recién, es independiente la derivada primera con, o sea, los puntos críticos con el punto de inflexión. Verán, los puntos críticos, Gino anda por ejemplo al punto de máximo local, bastante ahí, a la cima de esa curva. ¿Ve? Ahí está la cima de la curva. En ese valor de x hay un máximo local. ¿Sí? La derivada primera va a ser 0 ahí, que ahí la grafico también. La derivada primera es 0 ahí y eso te dice que hay un extremo local. ¿Sí? Ahora, no tiene nada que ver con el punto de inflexión que está en otro lado, ¿sí? El siguiente teorema que voy a dar ahora justamente compara un poco estas dos cosas. O sea, sí hay una relación en el sentido de que si la función está triste, como en esa primera rama ahí a la izquierda, y hay un extremo local, entonces ese extremo local necesariamente tiene que ser un máximo. ¿Sí? Porque la boca está como torcida, triste hacia abajo. Entonces va a tener un máximo, no puede tener un mínimo. Y viceversa en el otro caso. ¿Sí? Cuando x es mayor que 1, la función está contenta. ¿Sí? Y necesariamente si hay un extremo local va a ser un mínimo. Eso es lo que vamos a ver ahora, a continuación. ¿Alguna pregunta para Gino? Alguien, dale. Ahí Gino te preguntaron. No la está usando web, dice Diego. ¿Qué colores son? Esa suerte que le preguntaron a Gino porque a mí me mata. Bueno. Yo de paso tomo agua.